El 2 de mayo de 1952, un Comet apodado Young Peter, la primera aeronave de pasajeros de propulsión a chorro del mundo, despegó en su vuelo inaugural desde el aeropuerto de Heathrow, en Londres, hacia Johannesburgo, Sudáfrica. Los pasajeros experimentaron patrones de velocidad, confort y tranquilidad desconocidos hasta ese momento. El vuelo fue catalogado como un gran éxito y el Comet parecía haber asegurado su lugar a la vanguardia de la aviación comercial. BOAC inauguró cada vez más rutas internacionales mientras continuaban lloviendo los pedidos por el nuevo y revolucionario avión. El Comet atraía mucha publicidad donde quiera que llegaba, y las personas clamaban por una oportunidad para viajar en el avión de pasajeros más emocionante del mundo. Pero la euforia duraría poco. El 10 de enero de 1954, el Young Peter despegó de Roma para un vuelo rutinario a Londres. El avión provenía de Singapur y había hecho varias escalas hasta llegar a su destino. Desde su vuelo inicial, 17 meses antes, el Young Peter había volado más de 1.600.000 kilómetros sin contratiempos. Había 35 personas a bordo, 29 pasajeros, de los cuales 10 eran niños, y 6 miembros de la tripulación. Debían llegar a Londres en menos de 2 horas. Después del despegue, el Comet cruzó la costa italiana y voló sobre el Mediterráneo hacia la isla de Elba. Cuando la aeronave alcanzó los 27.000 pies, el capitán Alan Gibson se comunicó por radio con un BOAC argonauta que volaba a una altitud inferior. Empezó diciendo: «George, te habla el Young Peter. ¿Recibiste mi...?» Luego sobrevino el silencio. No se escuchó nada más del Young Peter. Los habitantes de Elba posteriormente describieron cómo observaron aterrorizados hacia el cielo cuando repentinamente se escuchó un gran estruendo y enormes trozos de metal incandescente cayeron al mar y sobre una amplia área de tierra. Era el Young Peter. De inmediato zarpó una pequeña flota de embarcaciones, pero no había sobrevivientes. Solamente se recuperaron 15 cadáveres que fueron llevados a tierra. No encontraron rastro de los 20 restantes. A la medianoche del 11 de junio, 37 horas después del accidente, toda la flota de los Comet BOAC fue puesta fuera de servicio. Al principio se sospechó un sabotaje. ¿Podría haberse tratado de una bomba escondida en la aeronave en Roma o Beirut o en otra de las escalas llevadas a cabo cuando regresaba del sureste de Asia? Esto fue rápidamente descartado por los expertos en aviación. Ellos pensaban que la causa más probable del accidente era una pérdida catastrófica de la presión de la cabina. El registro de seguridad del Comet había sido causa de preocupación desde el 26 de octubre de 1952, apenas 5 meses después del primer vuelo del Young Peter, cuando el Young Zebra se vio obligado a abortar el despegue en Roma. Nadie resultó lastimado y se culpó al piloto del incidente. No obstante, 3 meses después, otro Comet se salió de la pista en Entebbe, Uganda. Esto indicaba que quizás la aeronave presentaba fallas. Parecía tener dificultades en el despegue y en el aterrizaje. A los pilotos se les indicó que debían estar muy pendientes de la velocidad y la altura, con lo que esperaban se resolvería el problema. Durante 3 meses, todo salió bien. Sin embargo, al amanecer del 3 de marzo de 1953, un Comet de la Canadian Pacific Airlines se estrelló mientras despegaba de Karachi, Pakistán. Murieron todas las personas a bordo. Posteriormente, el 2 de mayo, el Comet Young Victor despegó de Calcuta, India, con 37 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. 14 de los pasajeros tenían programado asistir a la coronación de la reina Isabel el 2 de junio. Apenas 6 minutos después, el Comet explotó en el aire. Todos a bordo murieron y los restos del avión se esparcieron sobre 13 kilómetros a la redonda. Una investigación del gobierno indio, cuyos resultados fueron publicados 5 meses después, sugería que el Comet había sufrido una catastrófica falla estructural.
Sin embargo, BOAC y de Havilland se negaban a aceptarlo y en cambio sugirieron que la aeronave podría haberse caído en medio de una tormenta de arena. Cualquiera que hubiese sido la causa del desastre, ni BOAC ni de Havilland pensaban que esto ameritaba dejar en tierra a toda la flota. Ellos declararon que, a menos que sus expertos pudiesen determinar que una parte en particular de la aeronave había fallado, nadie podía hacer algo más que especular acerca de los motivos del accidente. A pesar del aumento de aparentemente inexplicables accidentes, la confianza del público en el Comet permanecía alta. No obstante, aún permanecían las insistentes dudas acerca de la confiabilidad de la aeronave. Lo último que BOAC y de Havilland deseaban era ser acusados de negligencia. Entonces se emprendió un riguroso programa de inspección en la fábrica y en el aire. No obstante, nadie pudo encontrar ningún problema aparente en la aeronave. Por lo tanto, las aeronaves continuaron volando. Incluso la familia real británica demostró su confianza en el avión de pasajeros. Pero cuando el Joe Peter cayó sobre la isla de Elba en enero de 1954, todos se percataron de que había un problema importante. Un delicioso aroma, un símbolo. Tan pronto llegaron a Londres las noticias de la desaparición del Comet el 10 de enero de 1954, el Ministerio de la Marina le ordenó a Lord Louis Mountbatten, comandante en jefe de la flota británica en el Mediterráneo, que localizara los restos de la aeronave. Una fragata antisubmarinos, embarcaciones de salvamento y una pequeña flota de barcos pesqueros italianos se unieron a la búsqueda. Después de 11 días, los primeros trozos del Joe Peter fueron encontrados a una profundidad de 137 metros. Gradualmente y de forma cuidadosa, los restos de la aeronave fueron traídos hasta la superficie. Los trozos de metal despedazado posteriormente fueron enviados de vuelta a Inglaterra para llevar a cabo pruebas forenses detalladas. La búsqueda principal duró casi 3 meses. Para ese entonces, los equipos de salvamento habían podido recuperar una gran parte de la aeronave desaparecida, a pesar de que la mayor parte de esta consistía en fragmentos retorcidos y escasamente reconocibles. Una vez que la Armada Real abandonó la escena, una flotilla italiana de pesqueros de arrastre se hizo cargo. En las siguientes semanas, encontraron más del fuselaje y pequeñas secciones de las alas. Mientras tanto, se tranquilizó al público con respecto a la seguridad de los Comet, y en marzo de 1954 estaban de vuelta en el aire. Sin embargo, al mes siguiente, otro Comet, Yoke Yoke, desapareció media hora después de despegar de Roma rumbo a El Cairo. Llevaba 21 personas a bordo. El gobierno británico actuó de inmediato y una vez más puso fuera de servicio a toda la flota Comet. El registro de seguridad de la aeronave era ahora el peor entre las aerolíneas más importantes del mundo. Se trataba de un duro golpe para el prestigio británico y para el negocio de Havilland. Era necesario averiguar qué estaba causando los desastres. Había que resolver el misterio. De esa forma comenzó la investigación más intensa en la historia de la aviación civil. Los restos del Joe Peter habían sido llevados al Centro Británico de Aeronaves en Farnborough, uno de los centros de investigación más importantes de Gran Bretaña. Para ese entonces, los patólogos italianos habían examinado los cadáveres recuperados del mar cerca de Elba y determinaron que la muerte había sido causada por movimientos violentos y una descompresión explosiva. Todos habían muerto antes de caer al agua.
Al comienzo, los expertos, guiados por Sir Arnold Hall, el director de Farnborough, sospechaban que la causa había sido una posible fatiga en el metal de las alas. 3 Comet recién fabricados fueron sometidos a una serie de exhaustivas pruebas. Cada parte del avión fue sometida a prueba casi hasta la destrucción. Para simular las condiciones de una aeronave en vuelo, se construyó un enorme tanque de agua que podía alojar el fuselaje y las alas. Se aumentó la presión en la cabina de la aeronave para simular el efecto de volar a 44.000 pies y en cuestión de minutos se reprodujeron de forma efectiva 3 horas de vuelo. Al mismo tiempo se llevaron a cabo una serie de pruebas en el aire, utilizando un Comet con la mitad de la edad del Joe Peter. La aeronave completó 50 vuelos sin mayores contratiempos. Los científicos de Farnborough también construyeron el armazón de un Comet en madera, al que le anexaron incontables fragmentos de los restos del Joe Peter. Posteriormente, las pruebas en el tanque de agua arrojaron resultados devastadores. Comenzaron a aparecer grietas en las alas del Comet, y con el aumento de la presión, la cabina literalmente estalló, rasgando como papel la cubierta de aleación del fuselaje principal. Pruebas posteriores localizaron el desperfecto fatal en 2 paneles de fibra de vidrio en el centro del techo de la aeronave. Estos cubrían la antena direccional automática que le permitía al navegador determinar la posición de la aeronave. Los científicos de Farnborough notaron que los remaches en el metal que reforzaban el marco que mantenía fijos los paneles estaban muy cerca del borde. Se podían observar diminutas grietas que salían del marco, a pesar de que se habían taladrado diminutos agujeros para prevenir que esto sucediera. La investigación duró 5 meses y costó 2 millones de libras esterlinas, pero el misterio quedó finalmente resuelto. El 19 de octubre de 1954 se inició en Londres una investigación oficial con respecto a la desaparición del Joe Peter. Esta duró 6 semanas y se concluyó que de ninguna manera la causa había sido un error humano, sino la fatiga en el metal alrededor de los paneles de la antena de la radio, lo que había causado una descompresión en la cabina. De inmediato se encargó una nueva generación de Comet. Como lo confirmó John Cunningham, jefe de pilotos de prueba de de Havilland, no se escatimaron esfuerzos. Estamos trabajando vigorosamente en estos y ahora que sabemos lo que sucedió, depende de nosotros hacer el trabajo y poner nuevamente en funcionamiento estas aeronaves tan pronto como sea posible. De Havilland orgullosamente presentó el Comet 4 en abril de 1958. La compañía había acatado con rigurosidad los hallazgos de la investigación gubernamental y demostró gran interés en el diseño de las cabinas presurizadas. De Havilland siempre estará agradecida con BOAC por la confianza que nos demostró al darnos una segunda oportunidad para que el Comet volviese a ser productivo. Mientras tanto, la poderosa fábrica de aeronaves estadounidense, Boeing, llevaba la delantera con su propio avión de pasajeros de propulsión a chorro, el 707, el cual esperaban llegaría a dominar las rutas aéreas transatlánticas. La capacidad del 707 de transportar 189 pasajeros a altas velocidades lo convirtió en un formidable rival del nuevo Comet. Sin embargo, 6 meses después, el 4 de octubre de 1958, apenas 3 semanas antes de que el Boeing 707 llevase a cabo ese mismo vuelo, 2 Comet aterrizaron, uno en Nueva York y el otro en Londres, después de cruzar el Atlántico en 7 y 8 horas respectivamente. Se trató de una importante publicidad para la una vez desafortunada aeronave. A pesar de haber vencido a los estadounidenses, los Comet no habían sido ideados para las rutas transatlánticas y le dejaron el camino libre a Boeing. En cambio, se concentraron en el mercado de las rutas cortas y estuvieron al servicio de muchas de las aerolíneas más importantes del mundo durante 22 años, hasta que quedó descontinuado en 1980. Sin embargo, la desaparición del Joe Peter sobre la isla de Elba en enero de 1954, cuando 35 personas perdieron la vida, ensombreció esta aeronave hasta el final de sus días.